No sé qué, sí le salió, Sí, sí se ve. pero qué es, a ver, es que no veo. Es que tengo dos días. Mira, me voy a cerrar una PPT que tengo de trasplante que estaba yo usando hace rato. Está una presentación que se llama Pruebas Cruzadas. Ah, sí, ese es de trasplante. Deme un segundo. ¿Ya? ¿Ahora sí ya se ve? Ahora sí ya. De hecho. ¿Ya están todos? Pues estamos 7. Bueno, pues vamos a tener que iniciar, ¿vale? Porque la verdad es que también no tengo mucho tiempo, Sí, Doc. pero sí quería, pues ya no dejar pasar tantos días más. Muy bien. Bueno, pues la clase de hoy es propiamente sobre estado ácido-base y cuestiones asociadas al el equilibrio en relación a ácidos y bases en el organismo humano. Recordemos que, pues, propiamente el pH en el humano está otorgado con base en la fórmula de Henderson y Hasselbalch, en la que pK o pKa es una solución en la que tenemos un equilibrio entre ácidos y bases. Aunado a ello, tenemos ahí la fórmula en la cual tenemos el logaritmo de 10 entre una base y un ácido. En la parte inferior, si ustedes pueden ver, tenemos en este caso haciendo referencia al equilibrio regulado propiamente por el CO2 y se multiplica por 0.3, que es lo que le permite la solubilidad del CO2 en la sangre. Deben de recordar, y esto es muy importante, se los he mencionado en las clases previas, que para absorción, en este caso principalmente de algunos electrolitos o en este momento como es el bicarbonato, siempre se requiere de un canal o un transportador y los gases difunden libremente en comparación con los electrolitos, ¿vale? Entonces, ayer ya platicábamos un poquito de esto, que era lo que les estaba comentando, que cuáles son los dos principales mecanismos o sistemas por los que se regula el estado ácido-base, y pues habíamos hecho referencia principalmente al renal y al pulmonar, en el que el renal es mucho más efectivo, sin embargo, tiende a tardar un poco más, y el respiratorio es mucho más rápido, sí, pero no es tan efectivo en comparación con el renal. Y obviamente, pues tenemos buffers o tampons, ¿sí? Que son propiamente los que van a permitir la liberación, en este caso, de los ácidos o en su defecto van a contrarregular el estado ácido en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entre ellos, pues principalmente ya habíamos hecho referencia al bicarbonato, que es de las principales bases, y obviamente ya vimos el amoníaco, el amonio, ayer lo comentamos un poco, ¿sí? El dihidrógeno de fosfato o en este caso en algún punto previamente como ácido fosfórico, que es antes de que reciba el hidrogenión, perdón, y entre algunos otros específicamente, pues los mencionaron igual ustedes, la creatinina, ¿de acuerdo? Principalmente estos buffers o tampos van a ser de manera intracelular y hay algún otro 40% que son extracelulares. Esta reacción, mediada por la anhidrasa carbónica, que es la que ustedes están viendo en la parte superior de la pantalla del lado derecho, es fundamental para la formación del bicarbonato y en su momento la disociación en CO2 y agua, porque esto es lo que permite de manera intracelular en el túbulo proximal y a nivel de la luz del túbulo la formación del bicarbonato. Y es por eso que es sumamente importante que sepan que la anhidrasa carbónica juega un rol fundamental en el momento de mantener el equilibrio ácido-base y que parte de las alteraciones en esta enzima, específicamente la tipo 4 y la tipo 2, son las que van a ser merecedoras a condicionar una acidosis tubular renal de tipo proximal, que es la ATR tipo 2, y la ATR tipo 1, que es la distal, en la cual hay mutaciones principalmente a nivel de la hidrógeno ATPasa y la y la potasio hidrogenión ATPasa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a manera de igual de introducción, comentar pues que hay muchos ácidos a nivel del organismo, entre los cuales, pues bueno, de lo más importante es el ácido láctico, ácidos tricarboxílicos y los cuerpos cetoácidos o los cuerpos cetónicos, que si ustedes recordarán, hablando del contexto de los cuerpos cetónicos, ¿quién me puede decir cuáles son los tres cuerpos cetónicos principales?
13. Es acetona, acetoacetato y este último, el beta, hidroxilo. No Beta sé si hidroxibutirato. butirato, ¿no? Exacto, que son los más importantes. Y que de hecho, ¿cuál es el que se altera o cuál se aumenta desmedidamente en un paciente con una cetoacidosis diabética? El acetato. No, el beta hidroxibutirato, que de hecho si hubiera una forma específica de medir beta hidroxibutirato, sería ideal en el contexto de un paciente con una cetoacidosis diabética y más en el apartado de que actualmente ya hay cetoacidosis euglucémica. ¿Vale? Con la aparición de los ISGLT2 ya puede haber cetoacidosis euglucémica, que no es tan frecuente, pero sí se presenta, y principalmente es el beta-hidroxibutirato. Desafortunadamente, al no tener una medición específica de cuerpos cetónicos, pues nos basamos muchas veces nada más del examen general de orina, pero que igual actualmente en las nuevas tiras reactivas, en los dipstick, ya te pueden medir de manera un tanto más objetiva, ya no tan, tan cualitativa, sino cuantitativa, y cuando ya hay más de 30 ya es importante a considerarlo como patológico, puesto que también nosotros bueno, formamos cuerpos cetónicos en el momento en el que estamos en ayuno, porque finalmente hacemos gluconeogénesis, no hacemos glucólisis. Al momento de estar en ayuno, pues entran otros mecanismos para formar glucosa y obviamente aquí pues viene la formación de ciertos cuerpos cetónicos y esto nos puede generar en algún punto ciertas dudas, pero sí es beta hidroxibutirato. De manera igual de continuación, pues la regulación respiratoria, ¿sí? Tenemos ahí importante que el sistema respiratorio pues va a buscar el equilibrio de tal manera de que aumente la excreción de propiamente dióxido de carbono, para que de esta manera, en el contexto de una acidosis metabólica, pues se busque compensar, ¿sí? La pérdida, en este caso, se llegue a tener un equilibrio entre la concentración de bases y en este caso ácidos, que serían ácidos respiratorios. El mecanismo compensatorio pues es pulmonar. Obviamente hay otro tipo de ácidos que no se van a compensar propiamente por el sistema respiratorio, como en el caso de una acidosis láctica, que si ustedes han visto, y si no se los voy a dejar de tarea, van a buscar cuando es una acidosis láctica tipo A y una acidosis láctica tipo B, y a qué hace referencia cada una de ellas. Pero bueno, esto pues no se va a ver regulado propiamente por el sistema respiratorio. Entonces, ya entrando en el contexto propiamente de la regulación renal, yo ayer les hacía referencia a que tenemos algo que se llama excreción neta de ácidos, que es específicamente la cantidad de ácidos que se excretan por vía urinaria. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues a la excreción de amonio, que ahorita vamos a ver con los diagramas que les voy a mostrar, la acidificación titulable, que era lo que ayer les había mencionado, que son aquellos ácidos que se pueden excretar, pero que vienen en relación a sustancias que se excretan desde la filtración glomerular y no propiamente derivadas de la secreción de algunas moléculas a nivel tubular, como es el amoníaco y el amonio. Y obviamente la reabsorción de bicarbonato, ¿por qué? Porque finalmente bicarbonato en orina es prácticamente nulo. Por lo tanto, la fórmula para calcular nuestra excreción neta de ácidos es el amonio más tu acidez titulable menos el bicarbonato que en su momento pudiera estarse filtrando, que generalmente, como les digo, el bicarbonato tiende a ser cero. Y la excreción neta de ácidos, obviamente, en algún punto, si hacemos una evaluación, vamos a poner ahí el amonio, cuánto es de acidez, el bicarbonato, y esto se tiene que multiplicar por cada litro de orina, ¿vale? Esto idealmente se tiene que hacer una medición de una recolección de orina de 24 horas para que de esta manera se pueda hacer una titulación adecuada. Esta grafiquita que está del lado de abajo hace referencia a que, pues bueno, la mayor cantidad de ácidos por vía urinaria se van a excretar mediante el amonio, ¿sí? Que es de los principales buffers o tampons que se van a obtener a nivel urinario, ¿sí? Y el ácido titulable también juega un punto importante, pero no es tan relevante como es la capacidad de excreción de hidrogeniones mediante la generación de amoníaco y posteriormente amonio, ¿vale? Entonces, este es el diagramita que les estaba mencionando ayer. Aquí estamos hablando específicamente de la cuestión. Este es el túbulo contorneado proximal, ¿sale? Entonces, ¿qué era lo que yo les hacía referencia ayer? El bicarbonato se filtra. Esto es la luz del túbulo. Aquí es el proximal. Si alcanzan a ver con el puntero. Y el bicarbonato se filtra. Ahora bien,
en tu célula del túbulo proximal. Deme un minutito, tengo otro diagrama. Aquí está. Este es el diagrama que yo les hacía referencia ayer. La formación de amoníaco, amonio, principalmente amonio aquí, que es lo que les mencionaba, glutamina, glutamato, alfa-cetoglutarato, se los mencionaba el día de ayer. Aquí hay varias vías mediante las cuales pues hay un cambio en la composición por ciertas enzimas y que obviamente van a generar amonio. El amonio, como les había mencionado, se disocia y permite la generación de amoníaco e hidrogeniones. Y estos hidrogeniones van a ser liberados por, en este caso, por la hidrógeno ATPasa y el intercambiador sodio-hidrogeniones, NHE3, y se libera el hidrogenión. Estos hidrogeniones ya a nivel de la luz del túbulo permiten que nuevamente se vuelva a formar amonio, pero estos hidrogeniones también juegan un rol importante al momento de la unión con el bicarbonato para formar ácido carbónico y que posteriormente, era lo que les decía, entra en juego la anhidrasa carbónica tipo 4. La anhidrasa carbónica tipo 4, ¿sí? Genera un cambio conformacional y qué es lo que te condiciona, formación de agua y CO2 en algún punto y en algunas literaturas, al menos en este diagrama, nos dicen que el agua se puede reabsorber por acuaporinas, pero también parte de esa agua se puede ir por la luz del túbulo. No necesariamente se va a reabsorber. ¿De acuerdo? Ahora, se reabsorbe el CO2 dentro con agua, vuelve a tener un cambio conformacional, vuelve a formar ácido carbónico y aquí hay una diferenciación en la cual se forma bicarbonato e hidrogeniones. Y era lo que ayer les mencionaba. Estos hidrogeniones tienen como un circuito vicioso en el que están entrando y saliendo por diferentes puntos, en diferentes formas, con cambios asociados a las anhidrasas carbónicas. La de la luz tubular es la 4, intracelular o dentro de la célula es la tipo 2. Y finalmente aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, el bicarbonato se reabsorbe para pasar al intersticio por el transportador NBCE1, que era lo que ayer les hacía mención, y que cuando un paciente tiene una acidosis tubular renal, lo que va a tener son alteraciones a nivel de anhidrasa carbónica 4, anhidrasa carbónica 2 o el transportador NBCE1, que es el que te permite la reabsorción de bicarbonato. Y obviamente, si no reabsorbes bicarbonato, pues ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un estado de acidosis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues ya quedó bien ejemplificado la cuestión de lo que yo les decía, glutamina, glutamato, alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y pues propiamente el intercambio que se genera continuamente entre amoníaco y propiamente hidrogeniones. Ahora, ¿a qué era lo que iba a hacer? ¿A qué era lo que iba yo ayer? Necesito que ahora sí me ayuden con la cuestión de la pizarra. Sí, ok, va. Vale, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Bueno, pues ya tenemos el túbulo, es la luz del túbulo. Ay, no, no escribe. No puedo, A ver, ahí va otra vez. Ahí va, ahí va. A ver, ahí está. Yo creo que ya. Ajá. Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra célula, ya tenemos aquí NH4, eventualmente se va a disociar, forma NH3 más hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se libera, ya hablamos aquí de la ATPasa, ¿sí? O sodio, hidrógeno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? El NH4, ya con todos los cambios conformacionales que mencionamos hace un momento, hablando a que se libera y demás, y ¿qué pasa? El NH4 viaja hasta llegar a la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿de acuerdo?
Y aquí, en el sodio, potasio, 2-cloro, se une específicamente a través de la unión del potasio. ¿De acuerdo? Y pasa al intersticio. ¿Vale? Y en el intersticio también tiene un rol importante en el contexto del fenómeno de contracorriente y de la hipertonicidad medular. Si ustedes se acuerdan, principalmente la hipertonicidad medular estaba dada por altas concentraciones de urea, que tenía un peso molecular bajo, ¿de acuerdo? Pero también tiene un punto importante aquí, el amonio. Ahora bien, sufre cambios conformacionales y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en amoníaco y imaginemos aquí que da toda la vuelta. Y aquí ya tenemos el colector. ¿De acuerdo? En este apartado, y es ahorita donde vamos a entrar, están las células intercaladas alfa, que lo que les decía ayer, yo siempre les decía a mis residentes, alfa de ácido, porque secreta hidrogeniones, ¿sí? Beta, ¿sí? De bicarbonato, porque aquí hay un intercambio continuo con las pendrinas y otro transportador que te secreta y te reabsorbe bicarbonato, ¿sale? Y luego están las células principales, que estas tienen un rol más que otra cosa, si ustedes se acuerdan, es donde estaban los ENaC, que ya habíamos hablado de ellos, donde están del lado del intersticio los receptores de mineralocorticoides para estimular propiamente a los ENaC, para que reabsorban sodio, se genera un cambio en el gradiente electroquímico. Aquí están los ENaC, están los ROMCA, ¿vale? Que nos permiten absorción de sodio, excreción de potasio, perdónenme, ahí me puse hidrogenio, ¿vale? Entonces, ayer lo que me preguntaba, no me acuerdo quién fue, que cómo era que el amoníaco permitía la excreción de hidrogeniones, si no mal recuerdo. Entonces, tenemos amoníaco ya en la luz del colector y aquí a nivel de las células intercaladas alfa, que es donde se liberan los hidrogeniones, bueno, pues finalmente llega para que el amoníaco, al recibir un hidrogenión más, propiamente forme amonio. Y obviamente, pues esto ya es la vía final para la excreción de los ácidos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ayer les explicaba este punto en el contexto de que finalmente se requiere de toda esta serie de pasos, tanto para la excreción de ácidos y propiamente para la formación de bicarbonato. Del bicarbonato estaba en las imágenes, pero igual, más que nada, va en relación a que, voy a borrar todo esto. Donde el NH3 sale al intersticio es rama ascendente de Henle. No, ya es en el colector, Ah, acá, en el colector. sale. Aquí, Gracias. mira. Ujú. Sí, ya. Gracias. ¿Ustedes saben si puedo poner una imagen aquí? Es que me gustaría poner la imagen que Sí, traía sí en se la puede. diapositiva, Sí se puede. pero ¿saben cómo? Sí, ahí donde, bueno, a mí en mi tablet me aparece del lado izquierdo las opciones del lápiz y eso. Hasta ¿Quiere abajo que viene, Ah, pero ver la si imagen puede no la tengo insertar? en pero no la tengo en mi tablet. pero en Déjeme ver si la su, puedo insertar. ajá, si la tiene en su compu, de ahí la puede poner. Ahí del lado izquierdo aparece una flechita hacia arriba y ahí A ver, me voy a la compu, tengo la compu aquí abierta, ¿y ahora qué hago? si le aparece la pizarra. A ver, ajá, ya me apareció la pizarra. Ahí hay como una flechita donde aparecen las opciones del lapicito y eso, una flecha que apunta Ujú. hacia arriba. Ahí es para insertar imágenes. ¿Integrar contenido? Ah, No. yo creo que sí. A ver. Es que aquí nada más me dice fototeca, hacer fotos, seleccionar archivos. Hombre, ahí está.
Ah, yo la Ándale, agregué. ¿Esa es a la esa, que quiere doctor? eso, justamente eso. Ok. Exacto. Entonces, era lo que yo les decía. Si ustedes se dan cuenta, uy, aquí donde me sale el lapicito, aquí está. Este es el bicarbonato que se filtra, hidrogeniones, ácido carbónico e intervención de la anhidrasa carbónica tipo 4. Yo siempre les decía igual a mis resis para que se acordaran de cuál era la anhidrasa carbónica que está dentro, siempre les decía que es D de 2, D de dentro. Dentro está la tipo 2. No sé quién está moviendo, Perdón, es que no veía yo, creo que yo. ¿vale? Entonces, esta es la importancia de las anhidrasas carbónicas y lo que les decía hace un momento. Ay, un segundo. Quiero hacer más grande la imagen, pero bueno, está bien ahí. Lo que les decía hace un momento. ¿Dónde están las mutaciones en el contexto de un paciente con ATR? Aquí, perdóneme, no es ahí, es aquí abajo. Aquí, aquí y aquí. Ahí están las mutaciones en un paciente que tiene acidosis tubular renal de tipo proximal. Y justamente ahorita aquí tengo es que esta imagen no la tienen ahí, pero bueno, aquí abajo, en la célula intercalada tipo B, que era lo que le decía ácidos, y la célula intercalada tipo A, ácidos y bases. Aquí está lo que les decía y les hacía referencia con el dibujito anterior, en el que tenemos la hidrógeno ATPasa y la hidrógeno potasio ATPasa, que son las que te permiten excreción de ácidos hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí era lo que ya habíamos comentado. O sea, doctor, que las imágenes C y D corresponden al túbulo colector solamente. Exactamente. Sí, la A es el proximal, la B es la rama ascendente del asa de Henle y la C, alfa, la C y la D son ya del colector. Ok, gracias. Aquí les digo, falta otras que son las células principales, que es donde están los ENaC, los ROMK, los MAXI-K y bueno, una cantidad infinita de transportadores. Aquí, ya en el colector, que era donde les mencionaba, llega el amoníaco y recibe un hidrogenión y es donde finalmente nos forma amonio. ¿De acuerdo? Estas son las principales alteraciones, las que acabo de circular, ya no se las quise tachar, que se presentan en un paciente con acidosis tubular renal de tipo distal o tipo 1. ¿De acuerdo? Y hay diferencias. ¿Por qué? Porque aquí en la célula intercalada de tipo B, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí a las pendrinas. Las pendrinas son un transportador que te permite la reabsorción de cloro y la excreción de bicarbonato. Pero este bicarbonato no se excreta. Hay otro transportador que les voy a mandar la foto al WhatsApp y no sé si la puedan agregar, si es que alguien puede, estaría fabuloso, porque esa Sí, foto no doctor. está. Ahí al lado puse una de donde aparecen las células principales. No sé si sirva esa, pero si manda una Mm, WhatsApp, te la agrego. Esas son las principales, justamente, donde está la aldosterona, exactamente. Y de hecho, esa imagen la traigo más adelante porque es donde se explica, se hace referencia a la acidosis tubular renal de tipo 4 o hipoaldosteronismo hiporreninémico, también llamado así, que es una ATR tipo 4, que es por alteraciones propiamente con la aldosterona y que se caracteriza porque sí tiene acidosis, pero esta en contraste con las otras tiene hipercalemia y las otras tienen hipocalemia y tiene más hipocalemia la acidosis tubular renal de tipo distal en comparación con la proximal. Ya se las mandé. Ya sea que la quieran Súper. agregar o solamente la quieran ver. ¿A qué voy con esto? Ahí en la imagen que les mandé, en la parte de hasta abajo, también están las pendrinas. Ahí están ejemplificadas en la foto que les mandé. Si se dan cuenta, ahí están las pendrinas, pero arriba hay otro transportador que se llama NDCBE.
que es un contratransportador que absorbe bicarbonato y sodio y excreta cloro. Deme un minutito, perdón, me están llamando. Ándale, justamente esa imagen. Si se dan cuenta, aquí las pendrinas excretan, pero este transportador NDCBE lo que hacen es que reabsorben el bicarbonato. Entonces, este bicarbonato, ¿sí? Prácticamente es como entra en recirculación. O sea, constantemente está entrando y saliendo, entrando y saliendo, ¿vale? Y es un punto importante en la fisiopatología de las acidosis tubulares porque finalmente una tiende a tener más acidosis que otra y que más adelante se los voy a explicar. Y esto va mediado porque finalmente el bicarbonato, ¿sí? Aquí una parte se reabsorbe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con base en los diagramas. No, pero yo tengo una pregunta, que igual puede, a lo mejor y se puede responder aquí. Ayer yo leía también que en la acidosis tubular renal, perdón, ajá, sí, distal, o sea, la tipo uno, también hay daño en los intercambiadores de cloro bicarbonato. ¿Son los últimos que usted nos enseña? Ujú. No es tan frecuente, pero sí pueden ocurrir. La realidad es que las mutaciones más frecuentes cuando son congénitas, y eso es muy importante, son en las que yo les decía aquí, la hidrógeno ATPasa y la hidrógeno potasio ATPasa. Las acidosis tubulares renales pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿de acuerdo? Hay muchos fármacos que te pueden condicionar afectación tubular, tanto de tipo proximal como de tipo distal. Por ejemplo, los quimioterápicos, los platinados, le pegan así con todo al túbulo proximal. Entonces, muchas veces los pacientes que están en quimioterapia con cisplatino, carboplatino y todos los platinados que quieran, era muy frecuente las interconsultas por lesión renal porque causan toxicidad renal directa, pero también causan disfunción tubular y hacen acidosis. ¿De acuerdo? Ahora, a nivel de del túbulo distal, de lo más frecuente, anfotericina B, súper frecuente y algunos antirretrovirales. Pero anfotericina B, de anfotericina B hay 4 tipos. En los institutos generalmente tienen deoxicolato y esa es súper tóxica con el riñón y causa mucha afectación tubular distal. Hay otra anfotericina que es la anfotericina B en complejo lipídico, que es mucho más noble y que es la que siempre nosotros como que preferimos que utilicen, pero muchas veces no hay. Y este tipo de fármacos muchas veces condiciona ATR de tipo distal y causa daño, pero ahí sí, al condicionar daño a nivel del túbulo distal, ¿sí? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente pues genera múltiples alteraciones y entre ellas puede generar mutaciones propiamente con los intercambiadores de cloro y de bicarbonato. Y esto pues obviamente perpetúa aún más la acidosis. ¿Por qué? Porque finalmente, pues una, no te permite excretar hidrogeniones, porque tienes mutados o alterados el hidrógeno ATPasa y la hidrógeno potasio ATPasa. Y aunado a ello, el poco bicarbonato que llegó hasta el colector y que en teoría tendría que reabsorberse, pues al no poder reabsorberse se excreta y obviamente perpetúa más la acidosis. ¿Sí queda Gracias. claro? Sí, Con sí, los diagramitas y quedó demás. claro. Sí, Doc, yo tengo una Gracias. duda. Sí. ¿Por qué, bueno, en la acidosis tubular distal va a haber nefrocalcinosis y nefrolitiasis, ¿no? Ujú. Pero por qué es más frecuente en la distal? Porque al no excretarse hidrogeniones a la luz del túbulo, aquí, ¿están viendo la imagen? Sí la están viendo? Esta es la luz tubular, Sí, se ve. ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no excretas hidrogeniones, ¿qué va a pasar con tu pH urinario? ¿Cómo ¿Se va a va a ser el pH? acidificar? ¿Ácido o alcalino?
Ácido. No, porque no estás excretando hidrogeniones. Alcalino. La distal Ah, sí, sí, alcalino. excreta Ujú. hidrogeniones. Entonces el pH va a ser Sí, sí, sí. alcalino. ¿Sale? Ahora, aunado a esto, ¿qué es lo que ocurre? Tú, de manera normal, todos, bueno, no solo tú, todos, tenemos calciuresis y excretamos fósforo. El pH, ¿sí? Alcalino predispone a la precipitación del calcio con el fósforo. Y esto es lo que condiciona que se forme propiamente la nefrocalcinosis y la litiasis. De hecho, es más frecuente que sea nefrocalcinosis. Cuando en algún punto ustedes vean o busquen un ultrasonido de un paciente con acidosis tubular renal distal y que tenga nefrocalcinosis, el ultrasonido se ve espectacular, siempre y cuando no sea tu ultrasonido. Siempre se los digo así. Porque se ven así como si el riñoncito tuviera múltiples como raíces, imágenes que asemejan a una raíz en todo lo que es la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, es por esto, porque finalmente el pH en una acidosis tubular renal de tipo distal es más alcalino en comparación con la proximal, porque la proximal lo que está mutado principalmente es en el proximal, es decir, la reabsorción del bicarbonato o la formación de este. Pero a nivel distal, tu riñón sí te está eliminando hidrogeniones. Por lo tanto, en una acidosis tubular renal de tipo proximal, el pH de la orina tiende a ser un tanto más ácido en comparación con la distal. ¿Sí? Sí, doc. Gracias. Vale. Ok. Bueno, entonces, en relación con base en estas imágenes, ¿alguna duda? Es importante porque aquí ya tocamos una, reabsorción de bicarbonato y excreción de hidrogeniones, ¿vale? Y finalmente, pues esto es lo que va a condicionar propiamente las alteraciones distales, proximales, y esto, si ustedes entienden esto, ¿dónde está la fisiología normal en la capacidad de excreción de hidrogeniones, que son aquí, ¿sí? Y en la formación de bicarbonato y la reabsorción de estos, que son aquí principalmente, bueno, ya se los taché, están marcaditos aquí con las tachitas y los círculos, ustedes van a entender que si eso es lo fisiológico normal, y ahora les estoy explicando dónde están las mutaciones o las alteraciones, pues sin duda ya pueden entender un poquito más de las cuestiones fisiopatológicas, hablando de las acidosis tubulares renales, tanto de tipo distal como de tipo proximal. Entran en rol tanto las células intercaladas tipo alfa, las tipo beta y las células principales, pero esto ya hablando más en el contexto de un paciente cuando tiene hipoaldosteronismo hiporreninémico, que era lo que les decía, hay alteraciones con la aldosterona porque no hay un buen estímulo que se genera desde la renina y esto va a condicionar alteraciones con, obviamente, bueno, puede haber ahí una serie de cambios y va a haber hipercalemia y tienden a tener acidosis. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otras imágenes que traigo, ¿vale? Sí. ¿Listo? Muy bien. Vale, si quieren ya pueden quitar aquí la grafiquita. Ahí está. Y ahora, ¿cómo vuelvo a hacer para volver a proyectar la... Igual que al principio, o sea, tiene que volver a proyectarla desde la computadora. Vale. ¿Ya se ve? Sí, doc. Ya, doc. Hecho. Vale. Entonces, pues bueno, ya habiendo visto las imágenes y todos los diagramitas que hicimos, pues ya me pueden entender un poquito más en este contexto. Ya vimos propiamente la formación de amoníaco, amonio, cómo va a viajar, cómo se va a pegar en el transportador sodio-potasio 2-cloro, ¿sí? El intercambio continuo, ¿sí? Pasa al intersticio, pasa a la luz, a la luz de los vasos, al área vasolateral, y va a haber un intercambio ahí continuo en este viaje, por así decirlo, a través de la nefrona, ¿vale? Ahora bien, en el contexto del metabolismo del amoníaco y del amonio, pues propiamente ya igual, básicamente fue lo que les expliqué hace un ratito con dibujitos. Esto es en el proximal, va a haber una serie de intercambios, amoníaco, amonio, viaja, ¿sí? Mientras viaja, pues hay un intercambio continuo, difunde a través del intersticio, que era lo que les había mencionado, que puede generar cambios a nivel de la tonicidad medular, ¿sí?
Y aquí es donde sufre cambios, es lo que les había mencionado. Se disocia amoníaco, hidrogeniones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues ya hacemos referencia al colector. Y en el colector de ambos lados tenemos células principales, ¿sí? Alfa y células intercaladas, alfa, beta y células principales. Entonces, eso es a lo que hace referencia y era lo que ayer me preguntaba Moni. Finalmente aquí, pues ya amoníaco recibe un nuevo hidrogenión, forma amonio y el amonio pues excreta, ¿vale? Muy bien. Cuestiones importantes con esto, pues finalmente el paciente que tiene acidosis va a tener pues cambios importantes y está pues muy susceptible a ciertas situaciones en el contexto clínico. De hecho, de las cuestiones más importantes que vemos en los pacientes con acidosis, pues propiamente en el estado agudo y cuando lo vemos pues francamente deteriorado, de lo más importante, hipercalemia, ¿sí? Genera una disminución en la respuesta a los fármacos vasoconstrictores. Disminuye la producción de catecolaminas propiamente, pero también disminuye la respuesta a los vasoconstrictores. Entonces, un paciente cuando tiene acidosis y está en estado de choque, eventualmente requiere dosis altas de vasopresores. De ahí, pues hay algunos otros efectos agregados ahí propiamente, pues va a haber cambios en el transporte de oxígeno, cambios en el estado de alerta, alteraciones con resistencia a la insulina, pero de lo que más nos preocupa muchas veces es, pues, alteraciones del estado de alerta y el estado de choque, que en este caso, pues, se ve como que perpetuado o sobreestimulado y que va a tener disminución en cuanto a la respuesta a los fármacos vasoactivos, ¿vale? Ya entrando un poquito más en el contexto del paciente con acidosis metabólica crónica, la verdad es que sí es pues una entidad o es algo que encontramos de manera frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque finalmente pues sí empieza a haber cierta disfunción tubular y básicamente, sí, si ustedes ya se dieron cuenta ahorita que lo estábamos platicando, pues propiamente qué es lo que ocurre en todo el túbulo, pues qué es lo que va a pasar. Pues que finalmente es donde se genera tanto la formación y la reabsorción tanto de bicarbonato como la excreción de hidrogeniones. Entonces, si tu paciente empieza a tener deterioro o afectación túbulo intersticial, pues obviamente la acidosis cada vez va a ser más enfatizada en comparación a un paciente cuando solamente tiene una alteración a nivel del glomérulo y tiene afectada la capacidad de filtración que generalmente pues van muy de la mano. ¿Por qué? Porque pues va a haber un deterioro continuo y progresivo, ¿de acuerdo? A reserva de que en algún punto tu paciente tenga una afectación tubulointersticial directa por algún fármaco, pues bueno, pudieras en algún momento eventualmente solamente ver acidosis, ¿sí? Como es el caso de las acidosis tubulares renales, que solamente hay afectación a nivel de los túbulos, pero la capacidad de filtración del riñón está conservada. Es decir, el daño propiamente lo vas a encontrar a nivel tubular. Y entre más se perpetúa la enfermedad renal crónica, pues mayor va a ser el estado o la presencia, el porcentual de acidosis en el paciente. ¿De acuerdo? Y pues igual, algunos otros factores que van a condicionar el riesgo de acidosis metabólica, pues obviamente la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque en algún punto, si tu paciente tiene deterioro de la función renal, pues ¿qué es lo que ocurre? Ya dijimos que el bicarbonato se filtra y entra en juego o entra en rol con la anhidrasa carbónica desde el proximal, ¿sí? Para que de esta manera pues genere ácido carbónico y posteriormente se disocia, forma CO2, forma agua y entra en este circuito continuo, ¿de acuerdo? Las cuestiones en la concentración, en la capacidad de amoníaco, amonio, ¿sí? Hipercalemia, va a haber mayor riesgo de hipercalemia, alteraciones propiamente asociadas a albuminuria, ¿sí? El hecho de fumar también te aumenta el riesgo, anemia, ¿sí? Una albúmina sérica superior, el uso de los diuréticos y el uso de antagonistas de receptores de la enzima convertidora de angiotensina, perdón, o los ARA2. Entonces, todos estos son factores que te pueden perpetuar, en este caso, el riesgo de acidosis metabólica. Y esto es muy importante, principalmente, por ejemplo, la albuminuria. ¿Por qué somos los nefrólogos tan puntuales o somos tan excesivos en el contexto del paciente que tiene proteinuria? Porque finalmente la proteinuria causa mucha inflamación tubular y a largo plazo la proteinuria condiciona fibrosis tubulointersticial y al momento de condicionar fibrosis tubulointersticial, pues obviamente genera mayor disfunción tubular y perpetúa la acidosis. ¿De acuerdo?
Algunos otros efectos adversos, pues principalmente alteraciones ahí con la insulina, metabolismo mineral óseo anormal, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Progresa la enfermedad renal crónica por los que les acabo de comentar ahorita. Amiloidosis, parte importante de la excreción de algunas moléculas como la beta 2 microglobulina, pues se ven afectadas propiamente por la acidosis. El acúmulo de la beta 2 microglobulina condiciona a un tipo de amiloidosis, que es propiamente por beta 2 y que es muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, porque la beta 2 microglobulina no se excreta o no se elimina con las terapias de reemplazo renal, como es diálisis y hemodiálisis, a reserva de que tengas hemodiafiltración, que es una modalidad que utiliza otro tipo de membranas y utiliza otro tipo de mecanismos para excreción de solutos, de sustancias, que es la convección, y esa sí te permite la remoción de beta 2 microglobulina. Y obviamente aquí, pues obviamente, va a haber aumento en la mortalidad cuando el bicarbonato se encuentra por debajo de 22. De hecho, las guías para enfermedad renal crónica, si te dicen que tu paciente ya tiene enfermedad renal crónica y que tal vez no tiene criterios para terapia de reemplazo, es decir, un paciente que tengas con tasa de filtrado tal vez de 18 o 20, pero tiene acidosis, idealmente, pues corrijas esa acidosis con bicarbonato externo. En este caso, pues sería bicarbonato exógeno oral, para que de esta manera se haga una corrección en cuanto al estado ácido base, porque finalmente ese paciente tiene acidosis por la disfunción tubular propia asociada a la enfermedad renal crónica ya establecida. Esto era algo que ayer les preguntaba y que me estaba comentando Yael. Entonces, a ver, Yael, o quién más quiere comentar, ¿cuándo es acidosis? ¿Cuándo es acidemia? ¿Cuándo es alcalosis? ¿Cuándo es alcalemia? Pues, Pues bueno, a ver. se llama alcalemia o acidemia solamente cuando tenemos una alteración del pH, pero no Ujú. lo podemos nombrar como, vamos a decirlo así, con el apellido o con el segundo nombre, hasta que no tengamos pues confirmado de qué tipo es, lo que yo entendí, no sé ya. Exacto. Y tú dijiste acidosis y alcalosis. No, en el caso de la, vamos a decirlo así, alcalemia o acidemia, son los Acidemia, términos que vamos a usar. exactamente. Cuando tienes cambios en el pH. Sí, Y cuando no tienes cambios en el pH, por ejemplo, tu pH está normal, pero tienes cambios ahí sí propiamente o alteraciones en el CO2 o en el bicarbonato. pues podemos hablar de que hay un trastorno mixto compensado mm, o, o un Ahí te estás trastorno confundiendo un poquito. que el pH está normal, pero tenemos alterado el CO2 o el bicarbonato, esa fue la pregunta. Ajá, pero imagínate, antes, o sea, uno de los dos. Imagina que solo es uno de los dos. Es que aquí tú ya te estás metiendo un poquito en cuestiones de compensación y sí está bien, Ajá, o sea, de hecho eso lo vamos a ver. sí, Pero antes de que tú te metas a decir que es un trastorno mixto, sí, o que está compensado, ajá, antes de que tú te metas a eso, a lo que voy es que si tienes tu pH está normal, pero tienes alteración con el bicarbonato o con el CO2, ya lo consideras acidosis o alcalosis, según sea el contexto, ¿no? Porque estamos sí, hablando hipotéticamente. sí, sí. Y cuando Ujú. tienes cambios en el pH es cuando dices acidemia o alcalemia, ¿vale? Sí, sí, sí quedó claro, o es que ayer me preguntaron eso. Sí, Doc, es que, bueno, yo por ejemplo, yo viví engañado entonces, porque yo pensaba que solamente la variación del pH pues era alcalemia y que cuando ya tenía el pH bajo, por ejemplo, y modificaciones en CO2 y carbonato ya era alcalosis, pero no, o sea, ya vi que no. Entonces, alcalosis es solamente cuando hay modificaciones en bicarbonato y CO2, pero no en el pH, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, tu pH puede estar normal, pero ya puedes tener alteraciones propiamente con bicarbonato o con CO2, según sea el Y caso. otra pregunta. Entonces, cuando ya se altera el pH y se alteran también los otros valores, ahí sería una acidemia, pero ya se le pone el apellido. Exacto, ya tienes, ahí sí ya tendrías que dar tú un diagnóstico. O sea, aunque no se altere el pH, tú tienes que también darle apellido. Ok. O sea, por ejemplo, imaginemos que tienes un pH de 7.30. Tu pH normal, estandarizado en la literatura, te dice 7.35 a 7.45. ¿Sale? Imagínate que tienes un pH de 7.4, ¿sí?
De hecho, tengo unos casos clínicos que se los voy a poner y que también quiero que hagamos los ejercicios, pero que hoy ya no nos va a dar tiempo. Pero tenemos un pH con 7.4, imagínalo, ¿no? Y tienes un bicarbonato de 19, ¿sí? Y tu PCO2 está en 32, no sé, se me ocurre así hipotéticamente. Ahí tu pH está normal, ¿sí? ¿Sí? Y tienes ahí el bicarbonato bajo y tu PCO2, te dije que 30 y qué. 32, creo que Ajá. dije. Entonces ahí, ¿cuál sería tu trastorno primario? Pues sería metabólico porque está disminuido bueno, El tiene menos bicarbonato. cantidad de bicarbonato. Exactamente. A pesar de que no tienes un cambio en el pH, tú ya tienes cambios en el bicarbonato, ¿sale? Entonces ahí tú no vas a decirle acidemia porque no te está generando un cambio en el pH, pero ya tienes acidosis porque ya tienes bicarbonato bajo. Ahora, Ya ya tú entendí. estás diciendo, tengo acidosis metabólica porque el primario está condicionado por depresión del bicarbonato, aunque pequeña, pero ya está disminuido. Y ahí viene lo que comentaba, creo que era Noemí, o no sé quién lo mencionó, lo de la compensación. Hay que ver si tu sistema respiratorio está compensando esta acidosis. Y entonces ahí es donde entra la fórmula de Winters, que es lo que también vamos a ver más adelante, para poder dar un diagnóstico. ¿Y por qué es tan importante hacer todo esto? Porque de una simple gasometría, ustedes pueden estimar diagnósticos o inclusive hasta sospechar, en este caso, pues de un ATR, sí, ya sea distal o proximal, según sea el contexto o el caso del paciente, pero desde una simple gasometría, si saben hacer todo el taller de gases, haciendo la evaluación del trastorno primario, el Doctor, trastorno... ¿Qué pasó? disculpe que lo interrumpa, pero ya me surgió una duda. Supongamos el caso en el que el pH sí está alterado, pero también Ujú. los gases. Ahí ¿Cómo? sería acidemia. Eh, entonces solo se le llama acidosis o alcalosis cuando no hay modificaciones en el En pH, el pH. pero sí están modificados los gases. Ajá, o sea, va a haber, puede haber modificación, o sea, de que lo puedes, te lo va a modificar. Lo único que te hace el cambio en el nombre es el pH. Y que la realidad, cuando ustedes lleguen al hospital, es bien raro que alguien diga, tiene acidemia, tiene alcalemia. Lo utilizamos bien indistinto. Ujú. O sea, Sí, bien porque por lo indistinto. general yo siempre escucho, tiene alcalosis Acidosis, o acidosis, sí. acidosis Yo se los respiratoria. digo para que si en algún punto se los preguntan, lo sepan, porque sí les pueden preguntar cuándo es acidosis y cuándo es acidemia. Pero ya en el contexto clínico, la verdad es que lo utilizamos bien indistinto. O sea, llega paciente, no, llegó con 7.1 de pH, trae el bicarbonato en 13 y la PCO2 la trae en, no sé, 45, ¿no? Ahí inmediatamente, por lógica, dices, hay que ver si el trastorno primario es pulmonar o es metabólico, porque si tiene el pH, el PCO2 en 45, en 50, también puedes pensar, dices, bueno, y si es un paciente que tiene EPOC y ahorita está perdiendo bicarbonato por otra causa, o en su defecto, si es un paciente, no sé, por ejemplo, que es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ya lo conoces, y llega con bicarbonato de 13, de 12, y aparte llega con PC2 elevada, y dices, bueno, pero pues él no tiene ninguna patología pulmonar, ¿qué pasó? Y tal vez empiezas a investigar y llegó con neumonía, ¿no? Entonces ahí, pues también te está jugando un rol importante la retención de CO2. Doc, Pero, dime. perdón, y ahí para hacer la determinación entonces de si es o sea, el origen, si es metabólico o si es Hay una respiratorio. tablita que también la traigo en la presentación. Ahorita bueno, es que ya no me va a dar tiempo hoy, pero ahorita les mando no, creo que sí se los mandé el artículo, es un artículo del New England, Ajá, donde sí, te sí, basas el también exceso con, de base, ¿no? ajá, exacto, vas con el exceso de base y tienes que ver tu evaluación y tu compensación porque dependiendo de la cantidad o el cambio con bicarbonato, puede haber cambios con la PCO2 o a la inversa. Dependiendo de la elevación de la PCO2, también tu Ujú. bicarbonato aumenta. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta, bueno, no sé qué tan puntual sea, pero viendo todos los trastornos que hay y las afectaciones que hay, estaba viendo que las manifestaciones clínicas son un poco como difusas, no sé qué tan, si haya como una forma de hacer diagnóstico diferencial para saber
anatómicamente qué parte del túbulo está afectada o vamos a decirlo así, lo importante es como corregir los síntomas o nosotros tenemos que llegar al diagnóstico exacto de qué parte está afectada del paciente. No, es complicado, pero te sitúas mucho con el comportamiento clínico y los hallazgos bioquímicos del paciente. Era lo que les decía, por ejemplo, cuando, en mi caso, cuando vemos un paciente con acidosis tubular renal de tipo distal, ese paciente llega con una acidosis metabólica de anion gap normal, ¿de acuerdo? De hecho, ese es otro punto que vamos a ver. Anion gap normal, y entonces, de hecho, cuando ahí es algo importante, no sé si leyeron que el paciente cuando tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado es un algoritmo y te vas de un lado del algoritmo. Y cuando tiene una acidosis metabólica de anion gap normal, te vas del otro lado. Cuando tienes acidosis metabólica de anion gap elevado, lo que tienes que hacer es, una, ver si tiene compensación o si tiene un trastorno mixto. Y de ahí tienes que sacar los deltas, el delta delta, para que tú puedas evaluar si tiene un trastorno triple, ¿sí? Y si tiene una acidosis metabólica de anion gap normal, ahí te vas del otro lado del algoritmo, en el que tienes que pedir, no sé si lo leyeron. A ver, Moni, que tú revisaste lo de ATRs, ¿cómo evalúas una acidosis metabólica de gap normal? Con el gap osmolar. Con el gap urinario. El osmolar gap es la diferencia de la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida. Y la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida normalmente no debe de ser superior a 10. ¿De acuerdo? Cuando tienes una elevación de más de 10, tienes que considerar que el paciente pueda tener una intoxicación por algún tipo de alcohol, porque los alcoholes te causan alteraciones propiamente y te causan acidosis metabólica de anion gap normal y te elevan el osmolar gap. Más de 20 es prácticamente contundente con una intoxicación por algún tipo de alcohol exógeno. En el contexto de acidosis metabólica de anion gap normal y que estás pensando en ATR, pides el gap urinario y van a leer cómo se saca el gap. Bueno, les voy a dar la fórmula del gap urinario, sodio más potasio urinario menos el cloro, pero me van a investigar por qué son esos y por qué el cloro, ¿de acuerdo? Me van a decir la próxima clase por qué el cloro urinario y qué es lo que esperamos encontrar en el paciente con ATR, cómo va a estar el gap urinario. ¿Qué refleja? ¿Qué refleja que tu gap urinario sea positivo? ¿Qué refleja que tu gap urinario sea negativo? ¿Y de qué va a depender? Si es positivo, ¿qué te da a entender? Y si es negativo, ¿qué te da a entender? ¿Sale? Sí, Doctor. sí, creo Bien, que sí viene en el artículo que nos mandó. Sí, sí es que todo eso viene en se los el mandé, artículo. pero creo que no lo revisaron y tuvieron más de una semana, No, ¿eh? sí, 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 sí sí, lo sí, revisamos, doctor, sí ¿cómo lo no? revisamos. Bueno, yo sí lo Bueno, revisé. tienen Yo otros días también. ya para revisarlo. Entonces, ¿quedó claro esto de acidosis, acidemia, alcalosis, alcalemia? Se los explico, le digo porque quiero que lo sepan, pero en el medio hospitalario la verdad es que lo usamos bien indistinto. No, que llegó con, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en mi contexto ahorita muy frecuente, paciente trasplantado que llega con disfunción aguda del injerto y tiene una creatinina basal de 1 y llegó con CREA de 4. Y la gasometría, no, pues llega con pH de 7.20, 7.2 y tiene el bicarbonato en 13 y está compensando, ¿no? Tiene ahí, calculemos el Winters compensado rápido, 13 por 1.5, viene saliendo como 19 más 8 son como 26, 27, tiene la PC2 en 27. Entonces sacas tu Winters y dices, está compensado por Winters, ¿sale? Y llegó con cambios en el pH y tiene cambios en el bicarbonato. Pero es bien raro, casi nadie te dice, ay, tiene acidemia. No, está bien acidótico. O sea, es bien indistinto. Pero yo solo quiero que lo sepan porque sí es una duda que muchas veces les surge. Está bien, doctor. Sí, Vale, gracias. Dale, doctor, gracias. bueno, pues, lo que les decía, ¿vale? Muy bien. Básicamente aquí, este, vamos a dejarla y ya nos vamos a ver en la siguiente clase. El martes, no sé si pueda, chavos, la verdad es que tengo examen el miércoles de trasplante, pero el miércoles sí nos vemos. Sale, pues nos Está bien, avisa. doctor. Que le Sí, vaya bien. Hecho, pues entonces nos estamos viendo el martes y